Buenas noches, mi nombre es Andrea Roselina Carlos, soy estudiante del séptimo nivel de la carrera de medicina y el tema a tratar hoy día es dengue, zika y chikungunya. Entre las similitudes tenemos que tanto el dengue, el zika y el chikungunya son infecciones virales por virus de ARN. En el caso del dengue y el zika, del género Flavivirus de la familia Flaviviridae y el chikungunya del género Alfavirus de la familia Togaviridae. El dengue posee cuatro serotipos, dengue tipo 1, tipo 2, tipo 3 y 4. Eh, comparte similitud en la transmisión por medio de vector, en especial el mosquito Aedes aegypti. Pero también se pueden transmitir por medio de, en especial en el caso del Zika, por medio de relaciones sexuales, transfusiones, por vía materno-fetal. En el chikungunya también puede ser transmitido, en cambio, por agujas en el laboratorio. El periodo de incubación del dengue es de 7 a 14 días, del Zika en cambio es de 3 a 12 días y del chikungunya es de 3 a 7 días. Entre las manifestaciones clínicas tenemos que los tres comparten mismas manifestaciones clínicas, solo que en uno se ve con más intensidad que en otros. Tanto en el dengue, el chikungunya como el Zika se puede observar fiebre, pero en el chikungunya es de una imposición mucho más brusca. Dolores de cabeza, dolores musculares y articulares. En el caso del chikungunya, la poliartritis. Inflamación de extremidades que no se ve en el dengue, como sí se observa mucho más en el chikungunya, sarpullido, dolor detrás de los ojos, conjuntivitis. Este sarpullido en el Zika aparece desde el primer día y la conjuntivitis es mucho más frecuente en el Zika que en otras patologías. Aquí tenemos las manifestaciones clínicas características de las tres, la conjuntivitis y el sarpullido. Al dengue y al chikungunya, a diferencia del Zika, se lo ha dividido en etapas, debido a que en el Zika el periodo es mucho más corto y no es necesario dividirlo en etapas. En el dengue tenemos la etapa febril, la etapa crítica y la etapa febril aparece del día 2. Aquí es muy difícil diferenciar las otras patologías, aparecen los signos típicos de la enfermedad. Sí, y hay que en esta etapa hay que prestar atención a los signos de alarma. La etapa crítica se instaura entre 48 a 72 horas. Hay una extravasación de líquidos con un paralelo a un aumento del hematocrito. En esta etapa hay que tener especial cuidado porque la presión arterial del paciente disminuye y puede llegar a choquear. En la etapa de recuperación, aquí ya se ve una reabsorción de este líquido extravascular al intravascular, se observa una mejoría del paciente. En esta etapa pueden aparecer petequias, pero ya el paciente está fuera de peligro. Pero igual tiene que estar en vigilancia. El chikungunya se divide en fase aguda, fase subaguda y fase crónica. Aquí observamos petequias. Eh, la fase aguda aparece del 7 al 10º día con fiebre, con dolores articulares, con inflamación, con el ras cutáneo. La fase subaguda aparece del 20 al 40% de los pacientes. Aparece la fiebre, pero persisten los dolores articulares. Y la fase crónica es de 3 meses, incluso hasta 2 años, donde ya no hay, tampoco hay fiebre, pero persisten los dolores articulares. Cabe recalcar que el cuadro febril, en el caso del chikungunya, aparece solo al inicio de la enfermedad, pero los dolores articulares persisten en todas las etapas y puede que la persona crea que se ha repetido la enfermedad, pero no es así porque no repite, sino que son los diferentes estadios por los que está atravesando. Artritis característica del chikungunya, que son muy dolorosas, es más especial en articulaciones pequeñas,
Se observa mucho más que en articulaciones grandes como el hombro y la rodilla. Pueden aparecer, pero es más frecuente en articulaciones pequeñas. Duelen mucho las manos. Bueno, y las complicaciones. En el dengue hay que tener, siempre estar vigilando los signos de alarma. Es decir, vómito persistente, dolor abdominal intenso, continuo, decaimiento, el sangrado, encías y nariz y la irritabilidad. El dengue, debido a esta extravasación de líquido, puede ocasionar edema pulmonar, llevando al paciente y llevarlo a un estado de shock. Y también pueden haber encefalitis, meningoencefalitis e insuficiencia cardíaca. En el Zika, hay que tener especial cuidado en las pacientes embarazadas, siempre hacerles controles y chequeos por medio de ecografías para evaluar sobre todo el perímetro cefálico del feto, porque es muy característico que mujeres embarazadas con Zika, el bebé presente microcefalia. Tenemos el síndrome de Guillain-Barré, también muy característico. En el chikungunya también puede haber síndrome de Guillain-Barré, edema pulmonar, uveitis anterior o posterior y neumonía, entre otras complicaciones. Y el tratamiento, tenemos el tratamiento del dengue. Aquí se lo divide en grupos, el grupo A, el grupo B, el grupo C y el grupo D. En el grupo A es aquel paciente que no tiene signos de alarma y tampoco tiene comorbilidades, que puede ser tratado en casa. Hay que tener en cuenta que en las tres patologías, tanto el dengue, el Zika y el chikungunya, no hay una vacuna y que el tratamiento es enteramente sintomático. Bueno, en el caso del dengue, paciente sin signos de alarma ni comorbilidades, puede ser tratado en casa, se debe de hidratar, estar siempre hidratado, en aislamiento, con toldos, y eliminar áreas en donde se pueda reproducir el mosquito. El grupo B es aquel paciente sin signos de alarma, pero con comorbilidades. Por ejemplo, pacientes diabéticos o también pacientes adultos mayores o niños menores de 5 años. Si el paciente tolera vía oral, también se le da hidratación por vía oral, pero en caso de que no tolere la vía oral, se le puede colocar una intravenosa y tratarlo por medio de vía intravenosa. Luego tenemos el grupo C, que es pacientes con signos de alarma. Cabe recalcar que estos pacientes con signos de alarma siempre deben ser tratados de manera intrahospitalaria, es decir, siempre deben ser tratados en el hospital. En este grupo se debe hacer una rápida instauración de líquidos de 10 miligramos kilogramos por vía intravenosa en la primera hora. Se debe hacer un seguimiento en el cual en la primera hora se debe evaluar presión arterial, signos vitales y la diuresis. En la segunda hora se debe de mantener la hidratación y luego ver si el paciente presenta mejoría clínica o no. Si presenta mejoría clínica, se los trata como en el caso del grupo B, y si no presenta mejoría clínica, se debe de repetir el procedimiento y considerar hemorragias. En el grupo D, que es dengue grave, se debe de hacer una rápida hidratación también con cristaloides, con solución salina o con Ranger de lactato. No se deben utilizar soluciones destrozadas. Si el paciente sigue sin presentar mejoría clínica, se debe de considerar expansores plasmáticos como albúmina o como coloides sintéticos. Y si siguen sin presentar mejoría clínica, se debe de considerar utilizar drogas vasoactivas. En los tres se da hidratación y reposo. En los tres, para el dolor, se puede dar paracetamol, en el Zika, lociones para el prurito y en el chikungunya antihistamínico. En el control de estas patologías es el mismo para todos, en el cual se debe eliminar cualquier quedadero de mosquitos, utiliza repelente, mosquiteros, aislamiento y insecticidas. Y en el caso de mantener relaciones sexuales se debe utilizar siempre el condón, un preservativo.